Bueno, ¿qué tema tan interesante tenemos hoy? Los verbos separables. Son un conjunto de verbos que se compone de lo que es el verbo en sí y además van a ir acompañados de un prefijo que suele ser una preposición. Por ejemplo, einkaufen, aussteigen, abholen. Esas dos partes, prefijo y lo que es el verbo en sí, van a ir totalmente separados dentro de la oración. Quiere decir que tengo que esperar hasta que aparezca ese prefijo para saber el significado de la oración. Además hay que tener cuidado porque dependiendo de esa preposición el verbo puede significar una cosa u otra. Por ejemplo, aussteigen significa bajarse de un medio de transporte, pero einsteigen significa subirse a un medio de transporte. Para aquellos que sepan inglés, es algo parecido a los phrasal verbs, más o menos. Vamos a verlo. Trennbare Verben, los verbos separables. Vamos a comenzar con el primer ejemplo, el verbo abholen, que significa recoger a alguien de un sitio, y la partícula separable sería ab. Vamos a hacer 4 ejemplos porque va a variar un poquito en función de la frase. En una estructura simple, sencilla, como la que tenemos aquí, ich hole dich morgen ab, yo te recojo mañana. Comenzaríamos con el sujeto, verbo en segundo lugar como siempre, en medio los complementos que haya, en este caso un reflexivo, un complemento de tiempo y la partícula separable al final. Si no ponemos esta partícula separable, la oración no tiene sentido, hay que ponerla. Vamos a hacer ahora una pregunta. Comenzamos con el verbo, igual que en todas las preguntas. Hole ich morgen ab. Simplemente hemos cambiado sujeto-verbo porque sabemos que las preguntas las comenzamos siempre con un verbo. En medio los complementos y al final también la partícula separable. Vamos a hacer una pregunta ahora con un pronombre interrogativo de W. Por ejemplo, wann, ¿cuándo? Vamos a cambiarlo un poco. Holst du mich ab? Pronombre interrogativo de W primero. Segundo lugar, el verbo, sujeto, en medio complementos que haya y al final otra vez la partícula reflexiva. En realidad es la misma estructura que con las preguntas de W que ya conocemos, lo único que al final la partícula separable. Y por último, vamos a hacer una oración con un verbo modal. Quizás este es el más diferente a todos. Sabemos que con los modales el verbo va al final. Vamos a ver cómo colocamos un verbo separable al final. Por ejemplo, du kannst mich nicht abholen. Sujeto, verbo en segundo lugar, en medio todos los complementos y como el verbo modal manda al otro verbo al final en infinitivo, aquí está el verbo separable al final en infinitivo sin estar separado, sino que directamente en infinitivo. ¿Por qué lo pongo en infinitivo y no separable aún siendo un verbo separable? Porque tenemos aquí un verbo modal. Por lo tanto, prevalece la regla del verbo modal. Vamos a ver un segundo ejemplo. Aussteigen. Wir steigen hier aus. Una oración sencilla con su sujeto, su verbo en segundo lugar, complementos si los hubiera, en este caso un complemento de lugar, pues ahí seguido en medio y al final tenemos
la partícula separable, igual que en el caso de arriba. Nosotros nos bajamos de un medio de transporte aquí. Una pregunta. Steigt ihr in San Telmo aus? ¿Os bajáis vosotros en San Telmo? Las preguntas las comenzamos con el verbo, por lo tanto hay que hacer aquí un pequeño cambio. Verbo sujeto, complementos en medio y al final la partícula separable, igual que en el ejemplo de arriba. Una pregunta esta vez con un pronombre interrogativo de W. Wo steigst du aus? La partícula de W tiene que ir al principio, seguida de verbo, sujeto, complementos irían en medio, en este caso no he puesto ninguno, y al final la partícula separable. Wo steigst du aus? ¿Dónde te bajas tú? Y finalmente vamos a hacer esta vez una pregunta, porque arriba hicimos una afirmación con un verbo modal. Vamos a hacer ahora una pregunta con un verbo modal por cambiar un poco. Kannst du dort aussteigen? ¿Puedes bajarte allí? Como es una pregunta, comenzamos la pregunta con el verbo, aunque tengamos dos verbos, comenzamos la pregunta con el verbo más importante, que siempre va a ser el modal. Seguido, bueno, vamos a poner aquí V, seguido de sujeto, en medio los complementos, y como esto es un verbo modal, mandamos al otro verbo al final en infinitivo, aunque sea un verbo separable, aussteigen. Recuerden que prevalece la regla del verbo modal, en donde se manda al otro verbo al final en infinitivo. Así que irá todo junto, aquí en este caso no se separa.